José Ríos. En este lugar, el 19 de mayo de 1895, cayó José Martí. Desde entonces, un cúmulo de versiones contradictorias han desafiado a los investigadores. Esa tarde, José Martí, el alma de la nueva revolución, fue el único muerto entre las fuerzas cubanas. Producían densas nubes de humo blanco que dificultaban la visibilidad de los combatientes. Si hacia la izquierda había marchado Gómez, que le había ordenado mantenerse en la retaguardia, es lógico que tomara hacia la derecha, donde debía encontrarse Borrero. Martí y Ángel de la Guardia toman el camino real y luego se desvían por el sendero que le quedaba a la derecha y conducía a la casa de Rosalía Pacheco, lugar conocido por Martí. Pasan frente a la vivienda y continúan. Ahora, entre el lugar de la caída de Martí y la cerca que tanto se menciona en los testimonios, existen 250 metros. A veces se tiene la idea de que desde que Martí con Ángel de la Guardia atraviesan la portada de esa cerca hasta el lugar de su caída, esos 250 metros los recorrieron en una sola carrera con los caballos a galope. Sin embargo, en varios periódicos publicados en Cuba en los días inmediatos a la acción, aparece una información que solo podía provenir de fuentes españolas y que decía que a los soldados españoles le había llamado la atención ese hombre montado en un magnífico caballo, ellos hablan un caballo blanco, que con un sombrero de castor, un saco negro y que revólver en mano se movía de un lugar a otro como arengando a las tropas cubanas que disparaban contra las fuertes líneas españolas. Y además iba vestido para una boda, iba vestido con la ropa, iba vestido como césped del día antes de su muerte. Ahí también juega mucho el papel, la hipersensibilidad, hipercapacidad, hiperpercepción que tiene Martí de los acontecimientos. O sea, que Martí estaba hacía rato visible para los soldados españoles, pero no totalmente aislado de los cubanos, quienes, protegidos por maniguazos o detrás de un tronco, disparaban. Por mis investigaciones e incluso en el terreno, pienso que no estaban tan despegados. Se dice que, dice Ángel de la Guardia, de una carta que se dice escribió a su familia, que a su vez la narra porque la destruyeron, en que cuando avanzaron se separaron de las fuerzas cubanas. Pero cuando uno se pone en el lugar donde cayó Martí, donde debió estar Gómez y demás, no parece que fuera tan lejos una cosa de la otra. Sí, era difícil verse porque parece que el humo de la pólvora era muy intenso. Aquellos no eran las famosas balas de pólvora sin humo, y lo que había era una gran nube alrededor de ellos. Sin embargo, Dominador de la Guardia, cuando ve que su hermano Angelito de la Guardia empieza a pedirle ayuda, por eso no pueden estar tan lejos, cuando él lo está viendo, le empieza a pedir ayuda para rescatar el cuerpo de Martí, el cuerpo del presidente. Por lo tanto, tengo que pensar de que estaban más cerca de lo que siempre se ha pensado, de que estaban muy alejados el uno del otro. Porque ¿por qué el Dominador de la Guardia en su testimonio dice que Angelito, qué hace Angelito tan adelantado? Lo que estaba adelantado era 50 metros, no era mucho más que eso. En un momento se acercó demasiado a las líneas españolas. Unos dicen que iba directo hacia el lugar, y una avanzada de una de las compañías del 2º Batallón Peninsular es quien le hace la descarga que le provoca la muerte. Porque Martí muere de una descarga cerrada, no de un tiro a larga distancia como le ocurrió al general Antonio Maceo, o que Ignacio Agramonte, que muere, le disparan varios soldados a la vez y un solo disparo le da. Martí es prácticamente fusilado. Lo están viendo llegar, le disparan al unísono. Fíjense que el caballo de Ángel de la Guardia cae muerto de varios impactos. El propio caballo
del maestro es herido. Una bala le entra por la barriga y le sale por el anca. Y José Martí recibió de manera casi simultánea 3 impactos. La ubicación del sitio exacto donde cayó José Martí se debe al campesino José Rosalía Pacheco, que tenía en su casa a 170 metros de este lugar y que había conocido al maestro. Cuando se retiraron las tropas españolas, él acudió al lugar y recogió un poco de tierra todavía ensangrentada. 5 meses después estuvo Enrique Loinaz del Castillo aquí, ya oficial del Ejército Libertador. Él le señaló el lugar y colocaron allí las primeras piedras. Al año siguiente, los generales Máximo Gómez y Calixto García, con una tropa cubana, pasan por aquí y Máximo Gómez le pide que cada combatiente deposite una piedra en este lugar. Esas piedras se encuentran hoy en la base del obelisco que años después se construyó. Versiones cubanas y españolas sobre la muerte de José Martí, incluso de Máximo Gómez, sugieren que la fogosidad del caballo Baconao incidió en la muerte del delegado, dejando abierta la posibilidad de que los tiros lo espantaran, haciéndolo ingobernable. Todo eso es hojarasca. Martí había montado a caballo toda su vida. A caballo tuvo que hacer enormes jornadas de Guatemala para acá, para allá, para México, en fin, en Cuba. El caballo brioso que le había regalado José Maceo, todo es simbólico. Caballo blanco para que lo luzca en la revolución. Fue un tributo de admiración para él. Ahora imagínate tú irrumpiendo en el triángulo de la muerte, un caballo blanco, un hombre vestido de negro, con un chaqueta blanca y un relampagueante revólver plateado en la mano con cachas de nácar. Figúrate, eso era un blanco fácil. Como la historia fue recogida por periodistas, pues muchas veces han aparecido, dicen que 5, 4, pero si se hubieran dedicado a leer el informe de Valencia Ford, por lo menos Valencia Ford aclara muy bien que fueron 3 disparos. El primer disparo que recibe Martí es el disparo que le hacen los agresores encontrándose a la derecha de Martí y en el mismo plano o en un plano superior, ya que el orificio de entrada se encuentra en el manubrio external y ese manubrio external es destruido. Pero sin embargo, el orificio de salida está en un plano inferior. Es decir, que el orificio de salida de este proyectil se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo, destruyendo el omóplato o escápula de ese lado. Entonces, el segundo disparo lo recibe Martí en el cuello, a 15 centímetros de la barbilla y a 4 centímetros de la línea media, encontrándose los agresores en un plano ya inferior, porque el orificio de entrada está en el cuello y el orificio de salida se encuentra en el lado izquierdo del maxilar superior. Y el tercer disparo lo recibe en el miembro inferior derecho. El punto más discutido de las heridas que recibió José Martí es el del disparo en el tórax. Para algunos, como el doctor Castro Verde, esa herida la recibió en el suelo, cuando aún se encontraba con vida. Esto coincide con el testimonio del cabo sanitario del Ejército Español, quien, en 1902, dijo en una entrevista que el cubano que servía de práctico a la columna española había disparado sobre Martí cuando éste se encontraba herido en tierra. Martí no podía hablar a causa de las heridas y, según su testimonio, solamente hizo una contorsión, inclinando hacia arriba la cabeza. Se consultaron mapas antiguos de la zona y el terreno no presenta algún desnivel de importancia que explique la trayectoria de ese proyectil. Quienes consideran que la herida sí pudo ser hecha montado, plantean que pudo estar inclinado sobre el cuello del animal.
Totalmente inclinado de esa manera, el puño del esternón quedaría a unos 162 centímetros del suelo, todavía más alto que la altura del fusil. En la dinámica de un combate se producen las más disímiles variantes en segundos. El caballo puede disminuir su altura corriendo a galope. Un soldado que momentáneamente se sube a algún objeto. Pero sobre esto tampoco hay evidencias reportadas. Para los que sostienen la hipótesis de que este disparo lo recibió en el suelo, el orden de los disparos fue: primero el del cuello, que recibe casi simultáneo con el disparo que hiere al caballo por la barriga y saliendo el plomo por el anca. Posiblemente el caballo se encabrita y Martí cae. En el aire recibe el tiro en el peroné. Y en el suelo, no de inmediato, lo rematan. Pero todos estos son datos. Quizás la criminalística contemporánea, con su adelanto científico y tecnológico, pueda arrojar luz sobre este otro enigma. La muerte del apóstol de la independencia de Cuba se debió a la concurrencia de un grupo de factores y no a la incidencia de uno solo de ellos. Uno de esos elementos es el haber llegado tan cerca de las líneas enemigas. Pero no se puede olvidar que la columna española estaba integrada por un número superior de hombres con mucho mejor armamento y muy bien posicionada. Los cubanos, por lo tanto, eran no solo inferior en número, la mayoría de sus combatientes, esta era su primera acción de guerra, el armamento era inferior, algunos solo tenían un revólver o un machete, otros nada. Menos de la mitad lograron cruzar el río Contramaestre, y a esto agreguemos lo enmarañado del terreno, la densa humareda que provocaban los cientos de Remington disparando, ya sabemos, con pólvora negra, y en primer lugar, el altísimo concepto del honor que tenía José Martí, que como líder lo impulsaba a compartir los puestos de mayor riesgo. Pero no olvidemos que el apóstol era también un combatiente bisoño sobre un caballo fogoso y asustadizo. Jiménez Sandoval dice: yo no quiero aparecer simpático a los ojos de los cubanos. No tengo necesidad de eso. Ni tengo remordimiento. Martí murió luchando por la causa justa, yo luché por la mía. Lo que siempre me he preguntado es, dice, ¿por qué un hombre tan importante para Cuba se puso tan cerca de las bayonetas de mis soldados? Gran verdad. Muchas de las preguntas que quedaron sin respuesta pudo haberlas esclarecido Ángel de la Guardia, el único testigo que presenció la muerte de Martí. Pero aquel jovencito de Jiguaní, que tenía 20 años cuando la acción de 12 Ríos, murió antes de terminar la guerra. Alcanzó los grados de teniente coronel y se convirtió en uno de los oficiales más valientes del Ejército Libertador. Cayó en 1897 en la toma del pueblo de Las Tunas, cuando mandaba un regimiento. En los bivacs de los campamentos, a veces recordó el impacto de aquella tarde. Pero murió sin dejar testimonio escrito. Fue un precio altísimo, pero como dice la canción, cuántas vidas preciosas, cuántas generaciones. Es la verdad, así fue. Yo creo que todo ocurrió y que ya Martí había dejado su obra principal, estaba hecha. Tanto obra política como obra de cultura política, obra intelectual intensa, obra poética, obra humana. Yo pienso que él sintetizó a los 42 años todo lo que un hombre puede hacer en una vida larga. Pero esa muerte y ese acontecimiento está rodeado de una serie de incógnitas y de situaciones difíciles de aclarar. Cuando tú terminas esa lectura, lloras. El documento más antiguo que se conserva de José Martí es una carta que le escribió a su madre cuando tenía 12 años, y en ella le habla de un caballo que le han regalado y de un río crecido. Solo 2 caballos le regalaron
durante toda su vida José Martí. Aquel que cuando era niño y baconao, con el cual cruzó ese día las aguas crecidas del Contramaestre. 42 años antes de la tarde de Dos Ríos, sus padres lo habían llevado a bautizar a la iglesia del Santo Ángel Custodio. Ángel de la Guardia se llamó su último acompañante, aunque el maestro nunca conoció su nombre. Como si la muerte fuera rebeldía y no caída, murió convertido en un símbolo y transformado de inmediato en lo que el poeta Lezama Lima llamó el misterio que siempre nos acompaña. El misterio de la grandeza transfigurado en centro espiritual de la nación cubana. Si te gustó el video, no te olvides de regalarme un like o un comentario, compartirlo en tus redes sociales, suscríbete al canal activando la campanita y nos vemos.